Más déjeme saludar también con mucho gusto al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía. Doctor, primero que nada, así como a Víctor, pues también yo lo saludo y le deseo una feliz Navidad, por supuesto, un excelente año nuevo. ¿Cómo está, doctor? Pues, estimado Toño, feliz Navidad y feliz año nuevo. Aquí siguiendo los interesantes comentarios de Jaime Hernández, amplia reflexión sobre la parte del periodismo no chayotero, y también a Paco Cruz, ¿no? Que siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Y ahorita pues acabo de escuchar a Víctor Aramburu con lo del IFT, que he coincidido con él, me ha invitado, estuvimos en los premios Gárgola, a lo más absurdo de los medios, que son las estupideces que dicen los medios. Te decía hoy Jaime Hernández hace rato que cuesta trabajo encontrar una columna de opinión. Lógicamente se refiere a los grandes medios corporativos, que sea medianamente inteligente, ¿no? Como lo que contó, no me acuerdo quién fue, creo que sí fue Jaime Hernández, de esta reportera que le echa loas al nefasto Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Impulsor de la privatización de más de 1,000 empresas públicas, responsable de que la mayor parte de los bancos en México pertenezcan a grandes corporaciones extranjeras, y todavía hay quien le echa ya loas a ese tipejo. Que además, como recordó la presidenta de la República, hablando de Aguilar Camín, llegó por un fraude electoral, el fraude electoral de 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, fíjate, es una incongruencia. Yo le preguntaría a esa reportera, si la tuviera enfrente, pues que nos presentara cuáles fueron las grandes obras de Carlos Salinas de Gortari en el sexenio, porque yo no le conozco ninguna, a menos que se considere una gran obra haber abierto las puertas a los extranjeros en el sector eléctrico. Que nos dijera la reportera cuánto costaba el precio de la gasolina antes de la llegada de Salinas de Gortari y después. Fue el tipo que le quitó 3 ceros al peso para que no se notara la enorme devaluación de sus pésimos gobiernos, ¿no? Y bueno, Toño, a mí esta semana me llamó mucho la atención lo que presentó ayer la Presidencia de la República. Yo creo que sí va a dar a conocer los datos del IFT. Son relevantes, Toño, que quienes jugaron a este agandalle de llevarse las concesiones, pues de todo lo que quedaba del espectro radioeléctrico mexicano. Creo que sí se van a dar a conocer los nombres. Yo me espero que la semana próxima, pues en una de las mañaneras, pues nos digan fue fulanito, 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 y que además nos lleven, digamos, quiénes fueron también los funcionarios, porque por un lado son los funcionarios y por otro lado son los beneficiarios, y yo estoy seguro que hay corrupción en ambos lados, ¿no? De la parte de quien otorga las concesiones y de quien es beneficiario de las concesiones. Bueno, pero mira, la cuestión de elevación fiscal, Toño, es otra cuestión que se tiene que platicar de manera permanente. De manera permanente. Hace ratito, Vicente Serrano nos daba el dato de cómo aumenta la recaudación fiscal. Nos dieron los datos ayer de cómo se incrementa la recaudación fiscal, los ingresos fiscales, que para todos nos debe de quedar claro, es el dinero que recibe el gobierno para los gastos que tiene que hacer el gobierno. Todos los gobiernos del mundo cobran impuestos, más o menos. Por ejemplo, en Estados Unidos cobran menos impuestos, ¿no? Menos impuestos.
pero tienen menos servicios públicos. En Europa se pueden llegar a pagar, por ejemplo, en los países nórdicos, no noruegos, como diría la Xóchitl Gálvez, pues se llegan a pagar hasta el orden de entre el 40 y el 60% de impuestos, pero los ciudadanos y las ciudadanas los pagan de manera consciente y de manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque reciben servicios de alta calidad. Por ejemplo, en Alemania, las autopistas son gratuitas de alta calidad. Es más, ellos las inventaron, las famosas Autobahn, ya incluso con concreto hidráulico. En Europa, a pesar de que están perdiendo derechos o está disminuyendo la calidad, pues siguen teniendo servicios médicos, servicios de educación. En los países nórdicos no pagas nada por estudiar desde el kinder, Bambi, hasta el postdoctorado. Y también los servicios de salud. Para la obra pública, para eso sirven que la gente pague impuestos y para eso sirve la recaudación fiscal. Pero gente como Salinas Pliego, que se dice empresario, lo pongo entre comillas, porque pues jugó con todas las ventajas, Toño. Él es un junior heredero del grupo Salinas y Rocha, que se convirtió en las tiendas Electra. Salinas Pliego, comienza a amasar su fortuna, ese señor que está ahí, ¿no? Gracias a los gobernícolas, a los que antes no les llamaba gobiernícolas. Por ejemplo, él es beneficiario de Carlos Salinas de Gortari con la privatización de Imevisión, que yo creo que los más jóvenes no recuerdan que era Imevisión, pero Imevisión era un conglomerado de medios públicos de radio y televisión manejados por el Estado mexicano. Lo privatiza en esta ola privatizadora de Salinas de Gortari y a este señor le entregan lo que hoy es TV Azteca. Y más raro, que se queja de los gobiernícolas, recibe un préstamo bastante extraño para que comprara Televisión Azteca por parte de Raúl Salinas de Gortari. Curiosamente, hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, que privatiza y le entrega a Salinas Pliego Televisión Azteca. Y el hermano del presidente le presta dinero, que también hay que ver de dónde sacó el dinero. Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, sacaba dinero, fue retenido dinero en Suiza, porque se demostró que era dinero mal habido que venía de las arcas del gobierno mexicano. Dice Selene García que ella tiene 21 años y se acuerda de Imevisión. Muy bien por Selene García, porque no necesitamos haber estado vivos todavía, de haber nacido, para saber qué era Imevisión o Telmex cuando era una empresa estatal. Para eso está la historia. Qué bueno que Selene García se informa de cómo era su país. Y sí, dice Mirna Serna, Salinas Pliego un junior. Habla desde la ventaja de ser un junior. Pero mira, Salinas Pliego se refiere al gobierno de México, más específicamente al gobierno de la 4T como gobiernícolas, simplemente porque le piden que pague los impuestos que tiene obligación de pagar. Por eso, no es el único, pero es el más expuesto. Él tiene que pagar impuestos. ¿Por qué este señor no es un empresario de éxito fuera de México? ¿Por qué no tiene negocios en Europa, por ejemplo? Pues porque tiene que pagar impuestos, no los puede eludir, vaya donde vaya, y sus empresas tienen fuertes problemas en los Estados Unidos, y eso que ahí no hay la tasa que se tiene que pagar en Europa, y se dice empresario de éxito. Vende electrodomésticos, cobra intereses de usura, recibe y tiene una concesión
que él no es el dueño, no es el dueño del espectro radioeléctrico y aún así despotrica en contra del gobierno que le mantiene su concesión. Pero mira, este señor que se dice gran empresario, pues me gustaría que nos dijera en qué ha invertido, cuáles son sus áreas. ¿Está invirtiendo en inteligencia artificial? Que yo sepa, no. ¿Está invirtiendo en redes 5G, desarrollo tecnológico? No. ¿Está invirtiendo en nanotecnología? No. ¿Está invirtiendo en coches eléctricos como BYD, chinos, como Tesla? No. ¿Está invirtiendo en cuestiones espaciales como Elon Musk? No. ¿Está invirtiendo en crear redes sociales como Mark Zuckerberg? Tampoco. ¿Está invirtiendo en cuestiones de transporte, logística de mercancía a nivel mundial como Jeff Bezos? Tampoco. ¿Qué ha aportado a la humanidad este señor? Que, como decían, se pone a dar un mensaje como si fuera el inútil del rey de España. Mira, Toño, público de Sin Censura, era un latrocinio en la época neoliberal. Yo recuerdo una publicación de la revista MX de marzo de 2013, 31 de marzo de 2013, en el que publicaron una lista de las llamadas devoluciones totales de impuestos, entre comitas. Devoluciones de impuestos. Era uno de los mecanismos que tú pagas impuestos y te los regresan. ¿A quiénes? A los grandes contribuyentes. En el último año de Ernesto Zedillo, estábamos hablando del orden de 75,000 millones de pesos. Ojo, 75,000 millones de pesos que les devolvieron en el año 2000. Cuando entra Vicente Fox, recordemos que Vicente Fox decía que él iba a ser un gobierno de empresarios para empresarios, porque él se veía a sí mismo como empresario simplemente por haber sido un gerente de la Coca-Cola. Ja, ja, ja. ¿De cuándo acá un gerente de la Coca-Cola es empresario? Coca-Cola, todos sabemos que es una empresa extranjera. FEMSA embotella en México la Coca-Cola de una empresa extranjera, norteamericana. Claudio X, papá e hijo se dicen empresarios cuando viven de una franquicia de una empresa norteamericana que se llama Kimberly Clark. Ni modo que Kimberly Clark la hayan inventado los Claudio X. Pues claro que no, pero se dicen empresarios. Bueno, con Vicente Fox, devolución de impuestos, cuando se va y llega el espurio de Felipe Calderón, ojo, ojo al dato, ya no eran 75,000 millones, ya eran 170,000 millones de pesos. Y cuando llega este señor que le gusta la jarra, Felipe Calderón, en 2011 ya se regresaban impuestos del orden de 220,000 millones de pesos. Fíjense nada más, en un año se pagaban impuestos, se les regresaban. Y luego ahí teníamos a gente como Diego Fernández de Ceballos, que siendo legislador, todavía litigaba en contra del Estado mexicano en un claro conflicto de intereses, para que le devolvieran impuestos a la empresa Jumex, ¿no? Bueno, ¿a qué equivalía, Toño, ese que publicó la revista MX en 2013? ¿A cuánto equivalían el no pago de impuestos? 220,000 millones de pesos de 2011. Pues equivalían ni más ni menos que a los presupuestos anuales juntos de las entidades más pobladas del país y que reciben el mayor presupuesto. Estoy hablando del Estado de México y de la Ciudad de México. Fíjense nada más,
el no pagar estos 220,000 millones implicaba dejar sin recursos totales durante un año a Ciudad de México y al Estado de México. Y, oye, Toño, pues los comunes mortales tenemos que pagar alrededor del 30% de ISR, impuestos sobre la renta, los que somos trabajadores dependientes, yo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Tecnológico de Querétaro, recogía mis cheques y ya me descontaban el impuesto. Ni siquiera me preguntaban ni me daban opinión o opción para no pagar impuestos, ¿no? Y en ese sentido, todos pagamos un 30% de impuestos. Bueno, pero ¿cuántos pagaban? Y me gusta citar un análisis, fíjate, Toño, que hizo en octubre de 2009, el en ese entonces diputado federal del PRD, Mario Di Costanzo, del ITAM, que hoy despotrica un día sí y el otro también contra la 4T. Ah, mira, dice Sime Croc, me manda un saludo a su profesor del ITQ, seguramente le di clases, y fue clases de matemáticas de nivel superior. Mira, Bimbo, ¿cuánto pagaba de impuestos? 2%. FEMSA, 2%. Cemex, menos 10%. Comercial Mexicana, menos 5%. Grupo Posadas, que fue la que llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación, menos 1%. Y la gran transnacional, clasificada por Forbes como, no, la revista Fortune, como la número 1 a nivel mundial por ventas, no por utilidades, por ventas, Walmart pagaba un 2%. Así los trataban los gobiernos del PRI y del PAN. Por eso están enchilados, porque hoy tienen que pagar los impuestos que pagarían en Alemania, que pagarían en Francia, que pagarían en el Reino Unido. A ver, tienen sus yates como el que salió aquí de Alberto Balleres. Salinas Pliego también tiene un yate, viajan a Europa. ¿Qué no saben que en Europa los empresarios pagan impuestos? Y arriba del 30%. Y entonces, ¿por qué no quieren pagar? Y aquí pagan eso. Oye, pero sí quieren obra pública, quieren seguridad, quieren alumbrado público, quieren calles sin baches, quieren carreteras amplias, quieren obras de infraestructura, pero no quieren pagar impuestos. Ah, mira, y entonces, Toño, ahí entraba lo que dijo Enrique Peña Nieto, la gallina de los huevos de oro. Porque entonces estos gobiernos del PRI y el PAN permitían la evasión fiscal de estos grandes empresarios y a quién le hincaban el diente, a Pemex. A Pemex le hincaban el diente entre 1989 y 2006. A Pemex, mientras los grandes empresarios no pagaban lo que tenían que pagar, bueno, pues a Pemex le pedían entre el 90, ojo, entre el 90 y el 115% de impuestos. Toño, ninguna empresa privada podría ninguna sobrevivir pagando más del 100% de tus utilidades de impuestos. Ninguna. O sea, pero entonces yo no pago impuestos con mi empresa privada y entonces que se lo hagan a Pemex. Por eso hoy vemos que para este año, finales de 2024, la información que nos dieron ayer, pues es que los ingresos tributarios para 2024 andan ya rondando los 5 billones de pesos. Los tributarios que vienen del pago de impuestos. Y los dos grandes rubros, pues es el impuesto sobre la renta
que anda más o menos en la mitad, 2.600.000, billones, con B, billones, y el IVA, que es 1.4 billones. Entonces, como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, Toño, mira, dinero sí había. ¿Qué se requiere? Que paguen sus impuestos. Eso es lo que se requiere. Que Salinas pague sus impuestos. Que no maicie con maíz amarillo, que es para los animales, a ministros de la Suprema Corte de Justicia como Luis María Aguilar, que atrae el expediente de Salinas y luego lo guarda ahí. Me dice Ernesto, que qué digo del saqueo que hace el sindicato petrolero, que de eso nada decimos. A ver, yo le diría a Ernesto que si estamos hablando de piñas, no mezclemos hablar de licuadoras, o que si estamos hablando de cámaras web, pues no hablemos de bolígrafos, porque entonces no terminamos. Yo le diría a Ernesto que sí, que podemos hablar del saqueo a Pemex, no solamente del sindicato. Yo le diría a Ernesto del saqueo de Pemex, de los delincuentes de cuello blanco que dirigieron a Pemex, porque a Ernesto, que sigue esta transmisión, yo le pediría pues que nos diera un monto de dinero del saqueo del sindicato de petroleros. Yo le puedo decir de 1,000 millones de pesos desviados de Carlos Romero Deschamps a la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa, que no ganó, y también le podría haber del desvío de Juan Buenotorio a la campaña de Felipe Calderón. Pero si vamos a números, los del sindicato petrolero son escuincles del Kinder Campanita con respecto a los machuchones de Pemex. Y le doy un dato, Ernesto. Ingresos por venta de petróleo en el exterior, en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, casi 7 billones de pesos. 7 billones de pesos. En aritmética elemental hay una cuestión que se llama sentido numérico. Y no me voy a dejar engañar por 1,000 millones de pesos cuando arriba se están robando billones de pesos, porque son millones de millones, ¿no? Y sí, yo le prometo a Ernesto, porque tengo los datos, de que hablemos de ambos. Pero pues yo precisamente que vengo siguiendo el sector energético desde 2007, desde hace 17 años, tengo muy claro que lo que se ha robado el sindicato de Pemex es nada, absolutamente nada, con lo que se han robado panistas y priistas. Ahí están, por ejemplo, lo que tienen fuera de México, en estas filiales en donde mandaban dinero. El Gran Huachicol no está en el estado de Hidalgo, en Tepalcatepec. El Gran Huachicol estaba con barcos petroleros que cargaban directamente petróleo en los pozos de Pemex para venderlos en Ámsterdam en el mercado ilegal. Esto, por ejemplo, lo ha documentado la revista Contralínea y es una cuestión de ver ahí. Y mira, la pregunta ya para cerrar, Toño, de Luis Hernández es muy importante. Si ganaron 7 billones de pesos, ¿por qué endeudaron a Pemex? Exacto. Porque por un lado reciben 7 billones de pesos, Fox, Calderón y Peña Nieto, y por el otro lado piden prestado 11 billones de pesos. Entonces estamos hablando de 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. Oye, los ingresos tributarios ahorita son de 5 billones. Acá estamos hablando de 18 billones. Pero bueno, ya lo dijo la presidenta, Toño. ¿Qué se requiere? ¿Aumentar impuestos? No. Todavía se aguanta con esos ingresos. ¿Qué sí se requeriría? Que los que deben paguen. Y mira,
las fortunas de Carlos Slim, Alberto Balleres y grandes machuchones en México han crecido con el gobierno de la 4T pagando impuestos. Se han hecho más ricos pagando impuestos. Pues ya es hora de que otros paguen impuestos. Los que no quieren pagar es gente como Salinas Pliego, que ahora ya se cree un Javier Milei. ¿Quién sabe qué se cree ese señor? Lo decía muy bien Jaime Hernández, creo que está desquiciado. Y pues hay que seguir hablando de eso. Mañana los invito, voy a publicar en el Universal versión Querétaro, justamente mi artículo es sobre la evasión fiscal de los grandes machuchones, ¿no? Y luego, mira, dice Saúl Carreño, ¿cuánto nos costó el Tren Falla que no tiene pasajeros? Pues yo creo que Saúl Carreño, no sé si conozca la península de Yucatán. Yo estuve en el Tren Maya con mi familia de vacaciones y nos costó trabajo encontrar boletos porque el tren iba lleno, lleno, y durante varios días el tren iba lleno. Así es que se pongan a decir eso, que no tiene pasajeros. Ese es precisamente el nivel de infantilismo de la oposición, que no conocen. Lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. No saben ni en qué país están viviendo, ¿no? Entonces, pues que alguien me diga, pues yo le pediría a Saúl Carreño que se lance a la península de Yucatán, que se vaya a Palenque, que se vaya a Uxmal, que se vaya a Mérida y que nos enseñe una fotografía de un tren que se esté moviendo sin pasajeros. Así que a ese nivel. Toño, como ya sé que me vas a preguntar, mis redes sociales, Ángel Valderas, ahí está en pantalla, la de X, también en YouTube y también en Facebook. Traemos un suéter muy parecido, doctor. Sí. Y efectivamente, pues mi abuelita siempre decía que hay dos cosas de las que los seres humanos no podemos librarnos, esa es la muerte y los impuestos, pero Salinas Pliego busca librarse de la segunda, siendo uno de los hombres más ricos de México y teniendo pues la capacidad de hacerlo, de cumplir con sus obligaciones como todos los demás, como bien lo ha planteado usted, doctor. Bueno, hasta Larry King, el de BlackRock y cualquier, pagan impuestos, aunque paguen pocos, Toño, pero lo pagan, lo tienen que pagar. Tienes ganancias. Hay que pensar también en las proporciones de las que usted habla. Estamos hablando de un sujeto que por mera ambición busca seguirse enriqueciendo y que de verdad no le afectaría en nada si pagara sus impuestos. Bueno, ya debe mucho ahora, pero no le afectaría en su momento nada si paga sus impuestos. Lo hemos platicado una y otra vez, cómo es que una persona cuando llega a obtener más de $1,000 millones tiene la vida resuelta. Su familia puede atenderse en cualquier hospital por generaciones, puede mandar a sus hijos, nietos, bisnietos a cualquier universidad, puede comprarse una casa en donde esa persona quiera y bueno, podría de alguna otra forma tan siquiera no compartir su riqueza, sino pagar lo que le corresponde con lo que sea embrutacidamente enriquecido gracias a gobernícolas que hoy pues él ataca tanto. Y yo pues quiero agradecerle, doctor, que se haya conectado con nosotros. Quiero también desearle una muy feliz Navidad y ahora un gran año. Ya nos veremos hasta el próximo año porque su segmento es en viernes, entonces lo veré hasta el 2025. Tenga cuidado mañana que publique su columna porque es Día de los Santos Inocentes. Ahí no le vayan a hacer una broma ahí en el Universal. Y pues le mando un abrazo a nombre de todo el equipo de Sin Censura. Tienes razón. Oye, y un saludo hasta Monterrey a Miriam Sitek. Por ahí me mandó saludos una amiga en común, Krupskaya Sauceda. Y entonces ahí, no nos conocemos personalmente, pero ella conoce personalmente a Miriam Sitek. Pues así es, Toño, nos veremos, hay que aprovechar el fin de año y vámonos con 2025, que como dijo Paco Cruz, va a ser un año, no nada más en México y en Estados Unidos, a nivel mundial va a ser un año cañón en la medida en que Donald Trump comience a tomar medidas, vamos a ver cuáles de las que ha anunciado, pero de que va a generar inestabilidad, Toño, en todo el mundo, la va a generar. Impredecible 2025. Claro. Así es. Vamos a estar muy pendientes de eso. Pues el doctor Ángel Valderas, especialista en tecnología. Un gran abrazo, querido doctor.
y pues ahí andamos. Y un abrazo a usted que nos ve, que nos escucha. Ya, se nos fue el tiempo de volada. Aquí lo vemos el lunes, sí vamos a tener programa lunes y martes. El miércoles estaremos, bueno, pues haciendo lo mismo que esta semana. Pero lunes y martes sí tenemos programa para 30-31. Aquí estaremos con mucho gusto. Me parece que no habrá mañanera el 31, pero está por definirse. Sin censura sí habrá. Así que aquí lo veremos con mucho gusto. Mañana tenga cuidado en el Día de los Santos Inocentes, no lo vayan a, no le vayan a decir, inocente palomita, te has dejado engañar, porque eres como Saúl Carreño, como se llame, y bot y troll tienes que estar, ¿no? Es que se meten, sí, efectivamente, puro troll ahí a disque descalificar cosas y atacar. En un espacio pues, que usted sabe perfectamente es absolutamente progresista, que es sin censura, y ni modo que vengan aquí a sufrir los fachos, ¿verdad? Claro que tenemos gente que se identifica más con la derecha y que viene aquí a sin censura y pues, se respeta, pero en la realidad los seres humanos buscamos más el placer que el sufrimiento. Eso es una psicopatología sexual, el masoquismo. Entonces, pues bueno.